Padre bendito, muchas gracias por esta noche. Te bendecimos. Gracias por permitirnos venir a tu casa, al edificio donde albergas a tu iglesia. Gracias por permitirnos estar en comunión unos con otros para ser enseñados por ti, porque nos declaramos necesitados de tu enseñanza, de tu palabra, pero sobre todo de tu presencia, Señor. Muchas gracias por apresurar este proceso del virus, para que muy pronto podamos volver a la normalidad de tener alabanza, adoración, no solamente para honrarte, sino para volver a aquellos tiempos quizá mejores ahora, porque nos hemos dado cuenta, Señor, que necesitamos ese momento de alabanza. Pero mientras tanto, por favor, guárdanos, cuídanos, que no seamos imprudentes, que no hagamos nada que ponga en riesgo o en peligro nuestra seguridad, sabiendo, Espíritu Santo, que tú nos guías y nos guardas. Muchas gracias por esta semana que ya estamos casi terminando. Hemos tenido pan, hemos tenido salud, hemos tenido vigor y energía. Gracias. Te pido que guardes a los jóvenes, a sus padres, cada hogar, cada familia aquí representada. Muchas gracias por esta nación que nos ha recibido como extranjeros y que nos ha abierto sus brazos. Bendecimos esta tierra. Y gracias, Señor, por esta noche, por derramar sobre nosotros tu palabra, tu unción, que es lo mejor que podemos tener. Porque tu palabra dice que abrirás para nosotros tu buen tesoro, y no es dinero, tu buen tesoro es la palabra. Porque teniendo tu palabra lo tenemos todo, Señor. Y sabemos que la palabra viva es Jesucristo. Muchas gracias. Te bendecimos y te dejo el lugar, Espíritu Santo, para que seas tú quien nos enseñe y nos hable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así como estamos, tengan la fineza de abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer una porción, una historia. Dice, vamos a empezar en el verso 1, capítulo de Juan, verso 1, capítulo 4, verso 1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba a más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá.
Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Que el Señor añada bendición a esta bendición. Puede sentarse, por favor. Este mensaje es breve. No necesita mucha teología para poder comprender el misterio que hay aquí escondido. Recordemos que la palabra, o sea, la Biblia es un terreno en donde hay que escarbar algunas parcelas para poder encontrar las perlas escondidas. Es el medio que el Señor usa para desafiarnos y para llevarnos a un nivel superior de comprender la palabra. Como dije en mi oración, el mayor tesoro que podemos tener es la palabra. Con la palabra se detiene el virus, con la palabra nos protegemos, con la palabra bíblicamente hablando es lo que nos da vida. Y lógicamente muchas veces nosotros nos embarcamos en un periplo de teología y eso nos hace perder a veces la sencillez de lo que hay aquí escondido. Es interesante cómo el Espíritu Santo nos va abriendo como el efecto cebolla cada vez que leemos un pasaje. A mí me asombra mucho cómo después de tantos años de leer la Biblia, una vez al año paso y vuelvo a pasar por un pasaje y algo que no había visto, no entendido, sino visto en mi lectura del año pasado, ahora es diferente. Y entonces me llama la atención para este año, creo yo, 2 detalles que hay muy interesantes aquí. Porque el Señor nunca llega a un lugar sin cumplir un propósito, nunca. Él siempre tiene algo que hacer en algún lugar. De manera que cuando Él llegó a su vida, fue para cumplir un propósito. No llegó solo porque se le ocurrió. Por eso me gusta mucho el episodio aquel de Simón de Cirene. Cuando venía del trabajo, dice la Biblia, y aparece en una esquina de repente. El de repente es para nosotros, no para Jesús. Porque lógicamente Jesús ya tenía, por así decirlo, una lista de personas que lo iban a conocer, porque Él mismo dijo en Juan 17, de los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Así que Simón de Cirene estaba escrito en esa lista. Él no lo sabía. Y precisamente cuando Jesús va en el cortejo cargando la cruz, camino al Gólgota, aparece Simón. Y el romano le dice, oye, tú llevas esa cruz. Así que de repente para nosotros y para Simón, se encuentra cargando la cruz, cumpliendo lo que Jesús había dicho, el que quiera seguirme, tome su cruz. Simón nunca lo había escuchado, pero Simón estaba inscrito en esa lista de salvos. Eso pasa con nosotros. Usted estaba inscrito, usted no lo andaba buscando. Usted como yo posiblemente estábamos envueltos en nuestra religión, en nuestros ritos, en nuestras costumbres, siguiendo tradiciones que nos legaron nuestros padres, ignorando que teníamos que tener un encuentro con Jesús en algún momento. Eso es lo maravilloso de la salvación, que aunque nosotros no lo entendamos, fuimos escogidos, dice la palabra, desde antes de nacer. Entonces muchas veces nosotros entramos al Evangelio sin darnos cuenta que es un misterio haber sido escogidos por Dios. Entonces, siguiendo con la historia de Simón, se imagina cuando llegó el momento en que el soldado le dijo, bueno, devuélvele la cruz a Jesús, ya la llevaste. ¿Cómo quedó Simón? Quedó marcado para siempre. Tanto que más adelante en Hechos aparecen sus 2 hijos. Los hijos de Simón, dice.
Entonces quiere decir que cuando llegó a su casa, Simón llegó todo manchado, todo transformado. Y viene la pregunta, ¿qué te pasó? ¿Verdad? Y empieza el testimonio. Luego ya en ese momento Jesús ya muere en el Gólgota. ¿En qué momento sus hijos conocieron la salvación? No lo sé, pero Simón fue el vehículo, sin darse cuenta él, que estaba cumpliendo un propósito. Así que cuando Jesús se cruzó en su camino, o usted mejor dicho, se cruzó en el camino de Jesús, empezó o tiene que haber empezado una experiencia personal, una experiencia transformadora. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer. Jesús dice que tenía que pasar por Samaria, en el verso 4, y tenía que pasar por Samaria. Ahora la pregunta, ¿por qué tenía que pasar? Porque ahí hay alguien que está inscrita en el libro de la vida y no lo sabe. Y esta mujer, ya todos lo sabemos, por el diálogo que hay aquí, que ya todos lo conocemos, conocía teología. En Samaria se había levantado un templo, allá con Jeroboam, cuando se divide el reino después de la muerte de Salomón. Y en ese momento aquí se inaugura el reino del norte, que es Samaria, en donde lógicamente Jeroboam, por miedo a que los judíos que vivían ahí se fueran a adorar al templo de Jerusalén, usted conoce la historia, ya lo predicamos en varias ocasiones, él les dijo, no vayan a Jerusalén, aquí les voy a hacer su templo, aquí van a adorar. Y les hizo un templo parecido, no en majestad ni siquiera en tamaño, pero ahí les puso un templo chiquito para que adoraran ellos. Aunque Judá es allá en Jerusalén. Por eso que son dos tribus diferentes, la tribu del norte, que son 10, y la tribu de Judá, que son 2, Judá y Benjamín, o Efraín, perdón. Así que la samaritana no está equivocada, porque sus ancestros le habían enseñado que era ahí donde tenían que adorar, porque eso fue lo que había enseñado Jeroboam unos 200 años antes. Así que ya pasó una generación en donde adoraban ahí tenían sus fiestas, ahí tenían sus oblaciones, ahí tenían sus altares. Y en Jerusalén las dos tribus que habían quedado con el templo de Herodes en este momento. Así que cuando Jesús dice que tenía que pasar, era para cumplir un propósito. ¿Cuál era? Sacar a esta mujer y a todos los que creyeran en ella para conocerlo a él. O sea, sacar a esta mujer de sus esquemas, de sus paradigmas religiosos, cambiarle totalmente sus conceptos y que fuera ahí a Samaria a testificar que no era en Samaria donde había que adorar, sino en Jerusalén. Entonces empieza una plática muy interesante que nos hace ver que esta mujer no era ninguna ignorante, conocía la palabra, conocía la ley. Al decir la palabra no me refiero a como nosotros lo conocemos, ella conocía la palabra de la ley, porque incluso debo decirle que Jeroboam, cuando empezó a fundar el reino del norte con estas 10 tribus, dice la Biblia que no había quienes enseñara la ley, la Torá. Entonces mandó a traer un par de sacerdotes, imagínense, los mandó a traer a Jerusalén para que les enseñara la ley. Dentro de ese enseñar a la ley están los padres o los abuelos de esta mujer. Recuerde que en este momento de la historia la ley era oral. Cada familia se las explicaba a sus hijos para que fuera corriendo de generación en generación. Entonces tenemos dos leyes, la ley escrita por Moisés allá en Jerusalén y la ley oral aquí en Samaria. Así que la mujer conoce. Por eso es que sabemos muy bien que le dice, mira Jesús, sí, nuestros padres nos dijeron que aquí hay que adorar. Y entonces ya Jesús ya le dice, la hora viene y ahora es cuando hay que adorar en espíritu y en verdad. Ustedes no saben dónde adorar.
nosotros los judíos sí. Y empieza una plática muy interesante. Entonces llega el momento en que Jesús empieza a revelársele, que es lo mismo que hace con nosotros. Venimos a la iglesia, oímos palabra, empezamos a ser instruidos, pero aún no se ha revelado Jesús a muchas vidas. Todavía no se ha revelado Él. Conocemos ya los evangelios que normalmente en los recién convertidos o en una iglesia evangelística, lo más que predican son los evangelios, porque ahí está la evangelización. Difícilmente tocan las cartas, difícilmente tocan el Antiguo Testamento, sino que se dedican a los 4 evangelios para seguir evangelizando. Entonces viene Jesús, y aunque la gente está siendo evangelizada, aún no tiene una experiencia personal con Él. Porque en el momento en que Jesús se revela, rompe totalmente cualquier esquema que tengamos. Por eso en la iglesia actual, sea esta, sea cualquier congregación, hay mucha gente que todavía no ha recibido la revelación de Jesucristo. Porque lo que han oído son solamente las gotas de miel de los evangelios. Todavía no han entrado a lo profundo de la palabra. Y esa es precisamente la doctrina. La doctrina es salir de los evangelios y meternos en esa dimensión, a veces difícil de aceptar, porque rompe nuestros conceptos. Esto le pasó a esta mujer. ¿Cómo es que tú dices que no tenemos que adorar aquí? ¿Ya viste el templo? ¿Ya viste nuestros altares que tenemos? ¿Tenemos donde quemar nuestros corderos? Sí, le dice Jesús, pero no es aquí. Bueno, y poco a poco el Señor se va metiendo, asombrosamente. Solo Jesús puede tener esa sabiduría de irse metiendo capa por capa dentro del corazón de esta mujer. ¿Todo para qué? Para lograr un impacto. Ese impacto es el que le va a cambiar la vida a ella. Y con ese impacto la está preparando para que se convirtiera en su vocera. Y ahí es en donde falla la iglesia. Por eso tenemos que tener muy claro, ya se nos reveló Jesucristo personalmente. Tiene que haber un cambio, de manera que en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra casa, se note realmente que ahora sí hemos nacido de nuevo. Me viene a la memoria Nicodemo, conocía la ley, era maestro de la ley, pero no había nacido de nuevo. Por eso le pregunta aquella famosa noche, ¿qué es eso de nacer de nuevo? ¿Qué quiere decir con eso? Y Jesús, como buen rabino, responde la pregunta con otra pregunta. ¿Cómo es que tú, siendo maestro, no sabes estas cosas? Y Nicodemo tenía razón, porque él estaba enmarcado en la Torá, en los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, más los profetas, o sea, el Tanaj, pero no conocía la verdadera revelación. Por eso usted lee los evangelios y dice, el evangelio de Jesucristo, según el escritor. Entonces lo que está haciendo Jesús con Nicodemo también lo está desarmando, lo está impactando de tal manera que, siendo un maestro de la ley, del grupo del Sanedrín, lo vemos el viernes a las 4 de la tarde yendo a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Se imagina qué dirían el resto de fariseos de su talla? ¿Qué le pasó a Nicodemo? ¿Cómo es que va con ese delincuente? Porque para Nicodemo ya no era un delincuente, era el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es un maestro, profeta? ¿Es un hacedor de milagros? ¿Es uno que responde, que preguntas quién es? El Hijo de Dios. Tiene que tener usted una huella de ese encuentro. No podemos decir que yo me convertí al Señor ya radicalmente si no tengo una huella en mí, una marca, como dice Pablo. Yo llevo las marcas de Cristo.
Entonces esta mujer, lógicamente, sin darse cuenta, está siendo llevada paulatinamente a un precipicio teológico en donde lo que conoce hasta ahorita se le va a desarmar. Y entonces llega el momento en que Jesús le dice en el verso 13, respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua del pozo, porque todo fue alrededor del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esta mujer todavía no ha salido de ese estadio teológico que todavía tiene en su mente, muy sinceramente, pero sinceramente equivocada. ¿Ve? Por eso el trabajo de esta congregación es ir sacando poco a poco a sus miembros de sus conceptos que traemos del mundo, porque son conceptos equivocados, son conceptos que riñen con la verdad de la palabra, conducta social, interrelación, bueno, cuántas cosas. Así que ahorita Jesús ya le está agarrando su palabra como espada y le está empezando a escarbar el corazón. Entonces el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brote. Mira mujer, cuando yo te dé de esta agua te va a brincar, te va a brotar tanto que no vas a poder detener a hablar de mí. No vas a poder analizar. Te van a decir que cualquier cosa, todo es Jesús, Jesús y Jesús, porque vas a tener esa fuente de agua indetenible. Entonces, si usted todavía no ha entrado a esa dimensión de que está trabajando y está dando testimonio, está dando consejo, está dando orientación, bíblicamente hablando, usted no tiene esa fuente. Yo lo entiendo perfectamente porque en una ocasión fuimos con mi esposa a predicar a Huehuetenango, y allá en un pueblo de Huehuetenango nace el río, ¿te recordarás, cielo? San Juan, es un río muy famoso en Guatemala que nace en una montaña. Yo nunca había visto el nacimiento de un río de esa manera, porque he visto ahí en National Geographic cuando nace, por ejemplo, el Nilo, es un río el que nace y luego las montañas hasta que ya se convierte en el Nilo. Pero el río San Juan nace en un pueblo de Huehuetenango que está como a unos 7,000 metros de altura sobre el nivel del mar, y me quedé asombrado porque cuando uno se va acercando al nacimiento del río, oye el retumbar del agua. Cuando llegamos me quedé con la boca abierta porque es un agujero como de una gruta en donde borbotea el agua, pero hace un ruido tan espantoso que uno dice, esto da miedo. Y entonces brota, pero de una manera asombrosa, y de ahí ya por el desnivel del terreno ya se va al río y riega todo el cauce que tiene hasta ir a dar al mar, al Océano Pacífico. Entonces eso es lo que está hablando Jesús. En el momento en que yo te dé a ti de mi agua, va a brotar en tu corazón, en tu vida. Y lógicamente, al brotar esa corriente, esa fuente de agua que no se puede detener, lógicamente tiene que salir por algún lugar. Tiene que salir por algún lugar. Y ese lugar puede ser los labios, pueden ser las manos, puede ser la vista. Todo lo que tenga agujero visible es donde brota una mirada de ternura, una palabra de consuelo, un toque de amistad, un abrazo. Claro, ahorita pues no se puede, pero son reacciones en donde brota esta agua. Pero la mujer todavía no ha sido impactada totalmente. Y entonces ahora le dice en el verso 15, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí sacarla. Ya todavía está con el bendito pozo.
Jesús le está hablando ya allá adentro y ella todavía sigue con sus esquemas. Tratemos como buenos salvadoreños de mentalizar esto a un calendario. Esta plática tardó aproximadamente ¿qué? Una hora. En nosotros puede tardar 5 años, 4 años, 10 años, en donde no hemos logrado entender y dejar que el Señor realmente haga un rompimiento y que brote esa agua. Porque hasta ahorita lo que está brotando de esta mujer es religión, pero Jesús le quiere cambiar la fuente. En lugar de que hable de religión, quiere que hable de Él, de la experiencia. Entonces aquí viene otro paradigma. No podemos hablar lo que no tenemos. Por eso dice que de la riqueza del corazón habla la boca. Pero todavía no he llegado a donde la palabra nos quiere llevar esta noche. Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga a beber, ni venga hasta aquí a sacarla. Y entonces dice Jesús, piensa, me tomo el permiso, ¿cómo hago para romperle a esta mujer sus esquemas? Porque ya está escarbando, ya está metiendo la espada. Cuando llega el momento en que Él le toca la fibra más íntima de su ser, verso 16, y le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahí la dejó quieta, porque ya Jesús no le está hablando del pozo, no le está hablando del agua, no le está hablando de teología, le está hablando de ella, de su interior, le está tocando las fibras más íntimas, pero todavía falta. Le dijo, ve y llama a tu marido y me lo traes. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Aquí hay un juego de palabras, porque Jesús lo que le está diciendo en este momento de la historia, marido significa esposo. Y marido tiene otra connotación para nosotros. Así que vamos a transliterarlo, tráeme a tu esposo. No tengo, le dijo ella, no tengo esposo, o sea, no estoy casada. Entonces, lógicamente, Jesús ya está metiendo la espada más adentro todavía, que es lo que se encarga de hacer de nosotros. Mientras mientras usted no permita que el Señor meta la espada de su palabra, usted no va a tener esa fuente que brote, porque todavía va a tener su teología. Sí, la palabra dice eso, pero yo creo que entonces todavía no ha brotado, no se ha roto esa fuente interna. Verso 17, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo. Este prefijo tengo, o este verbo tengo, está hablando de un tiempo presente. Ahorita no tengo esposo. Para nosotros, culturalmente hablando, en hebreo, que ellos están hablando, o en arameo, no tengo marido. Bien has dicho, le dice Jesús. Bien has dicho, ahorita no tienes esposo, porque 5 maridos, o sea, te has puesto a vivir con 5 hombres. Y el que tienes ahora, tiempo presente, tampoco ha puesto un anillo en tu dedo. Eso quiere decir, samaritana, que tu religión ha sido tan frágil, tu religión ha sido tan materialista, que separas la religión de tu vida íntima. ¿Ya lo vio? Ha sido tan religiosa, mi querida samaritana, que tú has separado la religión. Vas a ofrecer sacrificios al templo, vas a la oración, llevas tu cordero, te presentas con el sacerdote, pero vives en fornicación. Porque has vivido con 5 hombres y ninguno te ha puesto su apellido. Cuando la mujer escuchó esto, ahí se le rompió. Me parece que eres profeta. Me parece. Bueno, entonces ahora la historia sigue. Y vengan, hoy hay un hombre ahí que me dijo la verdad. ¿De qué verdad está hablando? ¿Del agua de vida? Ella está hablando de qué? ¿De qué verdad? De su verdad. Entonces, mientras Jesús no le toque su verdad, no va a haber esa fuente.
Va a tener teología, va a tener conocimiento, va a conocer la palabra. Conozco gente que le recita a usted la palabra, pero allá adentro todavía no tiene esa fuente que salte indetenible. Ahí es en donde muchos dicen, es que tan exagerados, para todo hay que orar. Es que sin oración, bíblicamente hablando, ¿qué soy? Es que sin levantar mis manos al cielo, ¿qué soy? Sin explotar en alabanzas a Dios cada mañana, ¿qué soy? Porque todo yo, esa fuente, toda esa fuente que brota desde que me levanto hasta que me acuesto, es esa fuente de agua. Todo lo relaciono con el Señor. Salgo de mi casa en el nombre de Jesús, Señor. Voy en el ascensor, Padre, por favor, guárdame, cuídame. Entro al carro, Señor, por favor, cuídame de toda imprudencia. No permitas que yo cometa imprudencias contra nadie, porque me va a salir caro. Y que nadie las haga contra mí, porque me va a arruinar el carro. Y voy en un semáforo, Señor, manténme ahí. O sea, pastor, que usted solo orando vive. Es que no yo, es la fuente. Es la fuente. Por eso, cuando se terminó el encierro, ¿qué fue lo que dijimos desde este púlpito? Bueno, ¿qué hizo mientras se cerró esto? ¿Qué hizo? ¿Tuvo una fuente que saltara en alabanza, en adoración? ¿O estaba esperando a ver cuándo abren la iglesia para ir a orar? No hay fuente entonces. No hay fuente. Y eso pasa con muchas familias. No tienen esa fuente. Bueno, ahora vamos. Jesús sigue metiendo su espada y es a donde quiero llegar. Y ya voy llegando. Bien has dicho, no tengo marido. No tengo marido. En eso has dicho la verdad. Entonces la pregunta es, voy a repetir y retroceder al verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed. En el momento en que Jesús la va a cambiar totalmente, le asesta el golpe de gracia, porque le dice, 5 has tenido, 5, nada más. Pongamos ahí en la pantalla, 5 has tenido, antes de conocerme. Por eso le puse este mensaje, Jesús y el pasado. Porque antes de conocerme lo que tenías era religión samaritana. Y buscaste el amor de un hombre, de 2, de 3, hasta de 5. Porque tú estabas en tu esquema de que el amor que tú necesitas, obligadamente te lo tenían que dar los hombres. Entonces, y el que tienes ahora tampoco, ahora que me conociste, ya no tienes excusa para seguir viviendo con ese hombre. Ahora ya no tienes excusa, así que al primero que me tienes que cambiar con esa fuente de agua es a ese hombre. O lo dejas y te apartas de él, o me lo traes también. Por eso le dijo, ve y tráeme, porque quiero arreglar tu presente. Entonces, yo voy a cerrar mi Biblia y voy a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Qué hizo usted antes de ser cristiano? ¿Cómo vivió? ¿Cómo vivió su juventud? ¿Cómo vivió su vida cuando andaba en religión, aún en el evangelio? Porque hay evangélicos religiosos, ¿verdad? ¿Cómo vivió? ¿Qué pecados cometimos? ¿Qué hicimos en esa ignorancia de conocer a Jesús? Porque conocíamos la ley, conocíamos los mandamientos, conocíamos las instrucciones, pero no teníamos esa fuente. Entonces esta mujer, en su religión separada de su vida privada, ella se hizo creer, como muchos otros, que su vida privada no tiene nada que ver con la iglesia, que podía vivir a su manera, que podía tener las relaciones que quisiera, porque estaba en ignorancia. Entonces esta espada que el Señor le metió a esta mujer, también nos la mete a nosotros. ¿Qué hiciste antes de conocerme? Aún cantando coritos,
aún diezmando, ofrendando y aplaudiendo, aún. ¿Qué cosas dejaste atrás? Mientras yo me revelé personal y privadamente a tu vida, ¿qué cosas dejaste atrás? Ahora, no estoy hablando solo cuando éramos nubes sin agua, porque esta mujer adoraba al Dios de Israel en Samaria. Nosotros también adorábamos al Señor de la iglesia, pero estábamos en nuestro Samaria. Por eso es que es interesante aprender y aceptar que la transformación de la vida humana es paulatina, no es de la noche a la mañana. Por eso enseñan los estudiosos: el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque la mentira está, teológicamente hablando, en que cuando yo me convierto a Cristo soy nueva criatura. No, soy nuevo espíritu. Por eso hemos venido aprendiendo que nosotros somos trinos, hay una tríada dentro de nosotros, del espíritu pasando por el alma y al cuerpo. Entonces, si no fuera así, explíqueme cómo es que estando en Cristo y dice que soy nueva criatura, hay hombres que todavía pecamos, cometemos cosas pecaminosas, tenemos relaciones que nos avergüenzan estando en Cristo, porque soy nueva criatura en el espíritu. Por eso es que la palabra, cuando se predica, va a dar al espíritu. Eso ya lo aprendimos hace 2 o 3 semanas. Por eso dice que el espíritu vivifica y la letra mata. Esta mujer estaba muerta, no estaba viva, hasta que llega Jesús y les vivifica el espíritu. ¿Cómo? Señalándole lo oculto de su vida, adorando a Dios, ofreciendo sacrificios. Repito, cada Pascua llevaba su cordero al sacerdote en Samaria. Hacían lo mismo que hacían en Jerusalén, solo que en Samaria. Hacía sus oraciones, su purificación. Pero aparte de eso, tenía su vida oculta, separada de su fe. Ahora viene Jesús, le escarba totalmente y la pone en una sola línea. La vida espiritual y la pública es la misma, mi querida samaritana. Así que ahorita, ese hombre que tienes ahora ya no puede seguir igual. Interesante. Ahora hay otro misterio aquí. A Jesús no le interesó los 5 hombres, porque esos 5 hombres se cruzaron en la vida de la samaritana estando en religión. A Jesús lo que le interesaba era tráeme al que tienes ahora, el carácter que tienes ahora, esos vicios ocultos que tienes ahora, esas relaciones ocultas que tienes ahora, esas amistades con las que te vas de fiesta al puerto ahora. No cuando yo era salvavidas a los 17 años, eso no. Porque yo tenía mi religión, no mis aventuras pasadas, no mis reacciones hepáticas pasadas. Es que mire, pastor, fíjese que desde que mire, el primer año de casados, viera, mi esposa me daba duro, cacheteados que me daban. Y ahora, eso es lo que está aquí. El ahora. Está bien, tuviste 5 maridos, te acostaste con 5 hombres, está bien. Bueno, no está bien justificadamente, pero estabas en ignorancia. Lo que me interesa, Ernesto, es ahora. ¿Qué estás haciendo ahora? Está bien que antes, sin conocerme, aunque venías a la iglesia, no diezmabas. Pero ¿y ahora?
Está bien que antes no me adorabas porque esperabas primero que te desayunaras y toda la cuestión porque estaban cantando. Está bien pues porque estabas ignorante de que no era cantante, era alabanza, pero ¿y ahora? No sé si me estoy explicando. Jesús es maravilloso, hermano. Si los ingratos somos nosotros que condenamos el pasado. Pero hay una verdad aquí también. A partir de ahora, que me estoy revelando a ti y que vas a tener esa fuente, ya no puedes continuar haciendo lo mismo, porque ahora ya te alumbré el camino, ya te abrí los ojos. Es cuando uno dice, no puedo seguir así. Perdóname, Señor, ayúdame. No puedo volver a caer en esto. Por eso es que justificar al que peca es obligatorio. Por eso Jesús justifica. Ahí está la mujer, hay que matarla a pedradas. Momentito, vamos a buscar el origen, el que esté santo. Y fíjese que hay algo interesante en una versión que dice, el que esté libre de ese pecado. ¿De qué acusaban a la mujer? Entonces Jesús les dice, el que esté libre del pecado que ella cometió, tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron los viejos? Porque primero fueron los viejos. ¿Qué hicieron? ¿Qué fueron? Chingüengüenchones, ¿verdad? Entonces, termino. ¿Qué es lo que Jesús ve en nosotros? Lo que estamos haciendo ahora. Yo tengo 40 y pico de años de haber conocido a Jesús, pero que se me revele, ¿no? Por eso aún que conocí a Jesús y fui hecho nueva criatura en el Espíritu, la palabra ha tenido que pasar 40 y pico de años limpiando el alma para limpiar el cuerpo. Y aún no ha terminado, aún no ha terminado. Porque va a terminar hasta que Él venga en las nubes y me cambie este estuche que está cuidando aquellos 5 pecados, aquellas 5 situaciones feas. Así que hay esperanza. Y sentirnos libres, que aunque Jesús no justifica lo que hicimos, porque todo lo que sembramos cosechamos. Entonces, ¿usted le pegaba a su esposa hace 2 años? Ay, sí, pastor, sí le pegaba. ¿Y ahora? No, ahora la cuchucho y le digo mi palomita y ahora me tiene miedo, pero ya no. Ahora. ¿Y usted pagaba sus deudas cuando empezó siendo cristiano? ¿No dejó un par de diáconos allá amargados porque no les devolvió el dinero? ¿Cómo no, pastor? Fíjese que por eso me sacaron de aquella iglesia por tramposo. ¿Y ahora? No, ahora prefiero quedarme sin nada, pero pago. Pues eso es lo importante, ahora. ¿Y usted atendía a su esposo cuando se casaron hace 6 años aquí en Visión de Fe? Pues no, pastor, qué vergüenza. Fíjese que lo mandaba a comprar comida al mercado, pastor, porque a mí yo odiaba cocinar, pastor. ¿Y ahora? No, ahora le hago sus frijolitos, sus huevitos y le digo, papito lindo, ven a comer, mi amor. Eso. Porque Jesús va a venir por usted. Vamos a ver. Ahora. Si hubiera venido hace 4 años, ¿qué pasó? Diga conmigo, renuncio. Me hubiera encontrado todo chuco. Por eso Jesús va a venir ahora. ¿Lo entendemos? ¿Es fácil? Eso es lo que hizo el Señor con la samaritana. Tráeme al que tienes ahora. Tráeme los problemas que tienes ahora. Tráeme tus conflictos de ahora. Los 5 no me interesan. Amén. Dicen gloria a Dios. Maravilloso Jesús, ¿verdad?
Porque si Jesús no viene ahora, ¿qué significa? Que todavía, todavía no hemos sido totalmente transformados. Por eso es que Jesús no es injusto. Él no es injusto, porque si viniera ahorita, ¿qué pasaría? Todos nos quedamos, hermano, no por la pandemia, sino para el anticristo. Pero bendito Dios que esto nos abre. O sea, Señor, yo quiero, por eso es que mi oración es, Señor, si vienes esta noche, encuéntranos en paz, por favor. Te pido perdón por todo lo que hice hoy, pensamientos, acciones, cualquier cosa. Perdóname, porque si vienes hoy en la noche, ahí viene ya el axioma, ponernos a cuentas con el Señor todas las noches. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Maravilloso. Señor, muchas gracias por tu palabra. Eres digno de ser alabado, bendecido y glorificado, mi Rey. Gracias por abrirnos estas perlas, estos misterios que solo tú puedes revelarnos. Ayúdanos a vivir en ese presente ahora, Señor, de llevarte hoy nuestras angustias, nuestras debilidades, nuestros problemas. Y gracias por no acordarte de aquellos 5 episodios que dejamos atrás, Señor, porque no fueron en tu tiempo. Aunque estábamos aquí, no estábamos en el orden correcto. Ahora, Señor, que tenemos esa fuente que salta para vida eterna, esa fuente, Señor, que borbotea dentro de nosotros, es tu misericordia, tu salvación, tu santidad. Y eso es lo que nos hace ahora comportarnos de una manera diferente. Aquellos que no han recibido un encuentro real y verdadero contigo, Señor, que esta palabra les haga desear ese encuentro que tuvo la samaritana para cambiar sus paradigmas, su religión, sus conductas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, bendecimos la ofrenda, los diezmos y todo lo que tu pueblo va a echar al alfolí. Gracias. Amén y amén.